Cuando hemos trabajado con la parte de Fourier y demás, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos visto cómo a partir de una aplicación construir sus coeficientes de Fourier. Y esos coeficientes nos permitían construir una serie asociada. Y hemos visto precisamente qué ocurría o qué relación había entre la función que tenía esa nueva serie de funciones que estábamos construyendo con respecto a la función original con la que estábamos trabajando. Realmente, si te fijas, lo que estamos haciendo, por así decirle, es asociarle a una función, le asociamos unos coeficientes y con esos coeficientes construimos el qué? Una nueva función, ¿verdad? Las sí, Entonces, uno puede pensar, bueno, eso lo hacíamos para ciertos valores. Y si lo hacemos en general, porque realmente estamos asociando mediante una integral y como cogíamos para ciertos valores que estábamos fijando, entonces ahí teníamos justamente unos coeficientes. Si lo hacemos en función de un parámetro, pues tiene sentido que lo que obtengamos sea una nueva función. Eso es lo primero que vamos a hacer nosotros con la transformada de Fourier, que es realmente generalizar lo que estábamos haciendo con esos coeficientes de Fourier. Y vamos a generalizarlo para hablar simplemente de una nueva función. Entonces, aquí en cuanto a notación, podemos cambiar un poco. Vamos a utilizar la misma notación que trabajamos en el libro, pero bueno, con respecto a los espacios con los que vamos a utilizar de funciones integrales aquí. Entonces, recordemos que nuestro espacio L1 de R está dado por qué tipo de funciones. Son funciones, aquí puede depender un integrales. poco de la persona, f que van, en este caso, de R en los complejos, a priori, tales que, ¿qué le vamos a pedir? Que sean de módulo integrable, es decir, que la integral en todo R, es decir, entre menos infinito y más infinito, del módulo de estas f de t, diferencial de t, sea menor que infinito. ¿Vale? Esto es lo que estamos pidiendo con nuestras funciones. Que realmente a este espacio, que es un espacio vectorial de dimensión infinita, le podemos asociar una norma, ¿verdad? Entonces, este espacio dotado de la norma que solemos llamar norma, le ponemos un 1 a veces, donde tienes esa norma 1 en este caso. Es simplemente la integral entre menos infinito más infinito del módulo de esta f de t diferencial de t. Es decir, que en este caso podríamos haber puesto aquí simplemente que tengan norma 1 finita, ¿no? Entonces, esta norma hace que nuestro espacio vectorial de dimensión infinita se convierta en un espacio normado. Es decir, se convierte en un espacio. Y ahora, podríamos poner un espacio normado simplemente. ¿Cuál es el apellido extra que le queremos poner normalmente a nuestros espacios? Hablamos de espacios pre-hilbertianos y cuando son completos hablamos de espacios de Completos Hilbert. de Hilbert. Espacios, hablamos de espacios normados y cuando son completos se llaman De Hilbert. ¿cómo? Los espacios normados completos cambiaban De el de nombre Banach, de de Banach, Banach. exactamente. Entonces un espacio de Banach. Es decir, que espacio de Banach es simplemente espacio normado y completo, ¿vale? Bueno, pues de momento vamos a trabajar en este primer espacio. A ver qué ocurre cuando tomamos funciones de L1 de R para definir con un primer concepto lo que sería la transformada de Fourier. Entonces, sabiendo ya el espacio en el que vamos a trabajar, vamos con nuestra primera definición, que es la definición importante de esta parte. Entonces, sea f una función de L1 de R.
Entonces, definimos su transformada de Fourier, que vamos a denotar. Hay dos formas. Vamos a poner primero f gorrito, que va de R en C también, es decir, la transformada es de nuevo una función, como, y aquí donde digo que hay dos opciones, o bien ponemos f gorrito de W, o bien otra notación distinta es poner una f caligráfica de Fourier. Aquí donde uno puede empezar a poner cosas un poquito más raras, es decir, ponemos la F entre paréntesis y aquí la W, que es a lo que le está aplicando esa F posterior. Hay un por qué ponerlo de este modo. Hay veces, a lo mejor, por ejemplo, cuando hemos hecho EDP y análisis Fourier, que la F minúscula que aparece entre la F mayúscula, en lugar de ir entre paréntesis, va entre llaves. Pero bueno, eso son simplemente distintas formas de denotarlo, ¿no? Esto simplemente distinta notación. ¿Cuál utilicemos? Me da un poco más igual. Sí es verdad que esta segunda notación que tenemos aquí va más enfocada a hablar de esta transformada como un operador. Y por eso utilizamos esa F mayúscula donde su elemento que está aplicando la F mayúscula es una aplicación. Pero bueno, lo importante es cómo se define esta transformada de Fourier. Vamos a coger la integral entre menos infinito y más infinito de nuestra función f de t, multiplicamos por elevado a menos y wt e integramos respecto de t. Si te fijas, cuando hacíamos los coeficientes de Fourier, ¿qué ocurría? Que no aparecía un w, ¿verdad? Sino que aparecía ese 2pi n partido el t mayúscula. Era un w concreto en realidad. Es decir, que lo que antes eran los coeficientes de Fourier era como hacer la transformada de Fourier y evaluarla en unos puntos concretos. Ahora estamos evaluando en puntos w cualesquiera. ¿De dónde están esos w? De R también. Antes habíamos cogido unos puntos reales muy concretos. Es cierto que cuando hacíamos esa distinción o introducíamos esos coeficientes de Fourier, como lo relacionamos también con ese producto escalar y hablamos de la base ortonormal, que era una base o un sistema ortonormal que tenían elementos con norma 1, solíamos cambiar un poco la definición donde poníamos los coeficientes, a lo mejor únicamente por decir, bueno, pues le metemos toda la información de los coeficientes a la función o no lo repartimos con las autofunciones correspondientes, le damos un poquito igual como lo hiciésemos. Aquí a la hora de hablar transformada de Fourier, sí tenemos que tener en cuenta que en realidad deberíamos poner el coeficiente tal cual debería aparecer, no dárselo todo a esa parte del coeficiente o todo a la función para que me quede más bonita la expresión integral. Entonces aquí tenemos un factor de ajuste que es este 1 partido raíz de 2pi. ¿Vale? Así como vamos a definir nosotros nuestra transformada de Fourier. Entonces, la pregunta es, primero, una vez que ya tenemos nuestra función de L1 de R y hemos definido esta nueva función que va de R en C, a lo mejor está en L1 o a lo mejor no. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la transformada de Fourier? Porque no estamos diciendo a priori que la transformada F gorrito sea también algo de L1. A lo mejor sí o a lo mejor no. Entonces, ¿qué crees? Vamos a ver. Porque fíjate, No lo vamos a sé. ver, vamos a ver qué podemos afirmar de momento sobre la F gorrito. Entonces, la pregunta natural es, ¿qué podemos afirmar sobre el comportamiento de F gorrito si tomamos nuestra F de L1 de R?
Hombre, hay una cosa clara y es que trivialmente podemos acotar. Es decir, yo cojo mi módulo del f gorrito de w y eso es simplemente el módulo de toda esta integral entre menos infinito. Bueno, esto espero que no me pase mucho, que me coma el 1 partido raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de nuestro f de t elevado a menos i wt diferencial de t. Claro, si queremos meter el módulo dentro de la integral no hay ningún problema, pero con una desigualdad. Es decir, esto sería menor o igual que el 1 partido la raíz de 2pi, nuestra integral entre menos infinito y más infinito, del módulo de todo f de t elevado a menos i omega t. Hombre, con los módulos no hay problema en el sentido de que el módulo de un producto es el producto de los módulos, ¿verdad? Nos quedaría el módulo de f de t, módulo de elevado a menos i omega t. ¿Cuánto vale esto de aquí? Recordemos variable compleja. ¿Qué pasa con ese módulo de ahí? Fíjate, acuérdate de un número, cuando escribimos un número complejo en forma exponencial, z, lo escribimos como módulo elevado a i por el argumento, ¿verdad? Entonces, el numerito que aparece delante multiplicando es el módulo. ¿Qué numerito tiene delante Sí, el nuestro 1. elevado a menos i omega t? 1 justamente. O sea que esto es algo que siempre tiene módulo 1. Claro, entonces aquí resulta que ¿qué tenemos? Tenemos 1 partido de la raíz de 2pi. ¿Y cuánto vale la integral del módulo de f de t? Como la La función está en norma. L1 es justamente su norma, ¿verdad? O sea que fíjate que cuando trabajamos con la transformada de Fourier, ¿qué le ocurre? Que la transformada de Fourier es una función que está acotada en L1 de R, está acotada en R, ¿verdad? Es decir, esta acotación la tenemos para todo W perteneciente a R. Luego tenemos que nuestra F gorrito es acotada en todo R. Oye, pues ya tenemos un mejor o un buen comportamiento sobre nuestra función, ¿verdad? Entonces, igual que hemos definido aquí realmente transformada de Fourier, que es una generalización de lo que ocurría con los coeficientes, podemos pensar en el proceso contrario. Si tuviese la transformada, ¿puedo recuperar la información y obtener la función original? Para eso lo primero que tengo que hacer es ver si hay un concepto que sea esa transformada en el proceso contrario, es decir, una transformada inversa, por así decirlo. Y sí que vamos a poder definir también de una forma muy similar a lo que hacemos con la transformada simplemente como concepto. Entonces, segunda definición, esta es la que no me gusta mucho la notación, pero bueno, vamos a poner dos notaciones también. Que sea, ya vamos a cambiar, vamos a llamar a g a la función, también de L1 de R, una función. Entonces, se define su transformada de Fourier inversa, que vamos a llamar G, y luego del gorrito para arriba vamos a poner el gorrito para abajo. Y lo que a mí no me hace mucha gracia porque es un poquito complicado para mí, pero bueno, va a ser una nueva función, G gorrito boca abajo, que va también de R en los complejos, dada por esta G gorrito boca abajo aplicada, ponemos a un T. Si cambiamos la notación lo podemos llamar F menos 1 de la G en T,
que estas son las dos notaciones que podemos trabajar nosotros realmente. ¿Y qué vamos a hacer con esta notación? Se va a definir simplemente como ese factor 1 partido el raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito, pero vamos a poner la función g en w, multiplicar por elevado a i wt e integramos ahora respecto de w. Esa es la única diferencia. Entonces estamos recuperando aquí una función, queremos recuperar en cierto modo la función que teníamos inicialmente. Entonces, pregunta, como mi función g está también en L1 de R, sobre la función transformada inversa de Fourier, obtenemos exactamente la misma información. Es decir, nota, observemos de nuevo que si cogemos el módulo de esta g boca abajo de t y acotamos, esto es menor o igual que el 1 partido la raíz de 2pi por, metemos el módulo dentro, ahora en lugar de ser módulo de elevado a menos i omega t o wt es elevado a i wt, ¿qué me da? Eso sigue teniendo módulo 1. Entonces vuelvo a tener la función módulo de g de w, integramos en todo, que es su norma, entonces todo esto es la norma de la g en norma 1. Por lo que, como esto es cierto para todo t, todo t perteneciente a R, podemos afirmar que entonces nuestra transformada inversa de gorrito boca abajo es cotada en R. Bueno, pues vamos a ver qué información somos capaces de obtener nosotros precisamente sobre tanto la transformada como la transformada inversa. Es decir, información sobre el comportamiento que tienen estas funciones. Y hay un primer resultado que conocemos también en asignaturas previas, como la de EDPs, que nos dice qué ocurre conforme SW va aumentando. Realmente lo conocíamos en cuanto a la información que teníamos de los coeficientes de Fourier. Y es que sabemos que los coeficientes de Fourier tendían a cero, ¿verdad? Y aquí realmente esta transformada de Fourier es una generalización, porque estamos evaluando en unos puntos o en más puntos. En lugar de en los puntos concretos para un cierto n, evaluamos en todos los puntos reales. Pero claro, si para ciertos puntos ya tendía a cero, tenía una subsucesión que tendía a cero. La pregunta es, ¿eso implica que siempre todo va a seguir tendiendo a cero? Eso es lo que vamos a ocurrir, o lo que vamos a tener ahora. Es decir, tenemos nuestro lema de Riemann-Lebesgue, que nos da ese buen comportamiento de nuestros coeficientes. Ya no van a ser coeficientes, sino va a ser la transformada de Fourier. Es decir, dada nuestra f perteneciente a L1 de R, se verifica que si cogemos la transformada f gorrito de w y estudiamos el límite que tiene esa f gorrito, esa transformada, pero cuando el módulo de w tiende a infinito. Este límite vale justamente 0. Este resultado que aparece aquí es en realidad más general que el lema de Riemann-Lebesgue que conocemos nosotros para los coeficientes. Porque en los coeficientes el límite se toma cuando la n tiende a infinito y ahí aparecen los coeficientes C sub n de f, los coeficientes de Fourier, que es coger la transformada y evaluar en un w, que es 2pi n partido el t mayúscula. Ese coeficiente o ese punto w en concreto. ¿Eh? Bueno, pues veamos entonces cómo estas funciones tienden a cero, es decir, sea cual sea la función integrable que tú cojas, resulta que una nueva función que te estás construyendo, que es la transformada de Fourier, tiende a cero. Entonces vamos a ponerle un nombre a aquellas funciones que verifican esta propiedad. Normalmente cuando trabajamos con estas funciones, ¿qué nos interesa a nosotros? Tener un poquito
de mejor comportamiento, que es hablar de continuidad de nuestras funciones. Entonces, vamos a trabajar justamente con esas funciones que son continuas y que además presentan este buen comportamiento de los coeficientes de Fourier. Es decir, lo ponemos. Definición, venga. Lo pongo como definición, pero tampoco hace falta que sea tan formal como definición. Pero bueno. Vamos a llamar, pues vamos a denotar mediante de caligráfica su 0 de R, porque solo vamos a trabajar en R, al conjunto de funciones f que van de R en C, que sean continuas, tales que este cerito abajo, hay una diferencia entre el cerito arriba y el cerito abajo. El cerito arriba normalmente es la continuidad, lo que pasa que si no hay lugar a confusión, no se pone el cerito arriba. Y abajo indica que hay convergencia cero de la función, es decir, tal es que este límite de la función f de t es igual a cero cuando t es un número real. Entonces, toma el límite en t, pero va a ser tanto en el más infinito como en el menos infinito. ¿Cómo ponemos eso de forma compacta? Poniendo igual que hemos hecho, que el módulo o el valor absoluto de t tienda a más infinito, para indicar que son los dos límites laterales, en el menos infinito y en el más infinito. ¿Vale? No solo eso, sino que además a este espacio, que es un espacio vectorial, podemos dotarle de una norma. Es decir, dicho conjunto se convierte en un espacio normado al considerar la norma con la que trabajamos de funciones continuas, que sería justamente nuestra norma f, que solemos llamar de supremo norma infinito, que se define como el supremo a todo t perteneciente a R del módulo de f de t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando nuestra función f está en L1? Nota, si f está en L1 de R, entonces, ¿qué ocurría precisamente con esa transformada de Fourier que hemos hecho antes? Estaba acotada. Claro, es decir, y además la función que aparecía dentro, ¿cuál era? La función f de t elevado Mm. a menos i omega t. Esa función la integro en t, ¿verdad? Como la integro en t, realmente la variable que me interesa estudiar, ¿cuál es? La que no va a desaparecer, que es la variable w. Y con respecto a la variable w, la f de t es como una constante y esa exponencial que le ocurre a las funciones exponenciales, que en particular son funciones continuas, ¿verdad? Entonces resulta que esta función es continua para todo w perteneciente a R y además cumplía que el límite cuando el módulo de w tiende a infinito de la f gorrito de w, como es cero, ¿verdad? Por lo tanto, la transformada de Fourier es una función que ¿dónde está?
en este conjunto C sub 0 que hemos puesto antes, porque la función que estoy integrando es una función continua, la integral de una función continua vuelve a ser una función continua y además cumple que el límite es 0. Es decir, por lo tanto, la f gorrito pertenece al C sub 0 de R y además, ¿qué obtuvimos? Que el módulo de esta f gorrito de W era menor o igual que 1 partido la raíz de 2pi por la norma de la f en norma 1, sea cual sea el W, ¿verdad? Pero si esto es cierto para tu W, podemos tomar supremo en ambos lados de la desigualdad, ¿verdad? Y si tomo supremo a la izquierda, ¿qué ocurre? Que tomando supremo a la izquierda se me convierte en la norma de f gorrito, ¿pero qué norma? Norma infinito. Y si tomo supremo a la derecha, ¿la parte derecha depende de W? No. Entonces el supremo de una constante es la propia constante. Y la desigualdad se mantiene, es decir, esto sigue siendo menor o igual que 1 partido la raíz de 2pi por la norma f1. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Fíjate Sí, entonces, si yo te doy una función de L1, la transformada a f gorrito, ¿qué te devuelve siempre? Una función que está ¿dónde? Seguro. En el C caligráfica sub 0, ¿verdad? Cada uno de esos espacios tiene su correspondiente norma. Y además hemos encontrado una relación entre la norma de uno con la norma del otro. Esto tiene toda la pinta de que me va a permitir trabajar con operadores que vayan de un espacio en otro. Eso es justamente lo que vamos a poder hacer. Y podemos ejemplificar precisamente todos estos pasos que hemos ido haciendo poco a poco han sido precisamente la prueba de el siguiente teorema. Es decir, teorema la transformada de Fourier. Vamos a llamarla ahora, en lugar de poner la aplicación como corrito, que va de L1 de R en C sub 0 de R, de modo que a cada f le hace corresponder f gorrito. Ojo, que esto es perfectamente aceptable. Lo que pasa es que cuando me da aplicación, pues a lo mejor sí, queda feo. Entonces vamos a cambiar y vamos a poner la f caligráfica de Fourier. Que es lo mismo que simplemente que, ¿cómo definimos la f caligráfica aplicado a la f minúscula? Pues se define como la transforma de Fourier f gorrito. Eso es lo que estamos diciendo. Que lo mismo es que es lo mismo. Simplemente la notación. Entonces, esta transforma de Fourier es una aplicación lineal, porque tiene que ver con integral, entonces obviamente es lineal, y que además me permite trabajar con las normas, ¿verdad? Pues resulta que esto define un operador lineal acotado. Esto es justamente lo que acabamos de ver nosotros. Porque es un operador lineal, que es un operador lineal, va de un espacio vectorial de dimensión infinita en otro espacio vectorial de dimensión infinita. Está definido mediante integral, entonces obviamente es una aplicación lineal y es acotado porque acabamos de ver que la norma del f caligráfica aplicado a f, que es la norma del f gorrito, ¿y qué norma tiene ahí? Tiene la norma del supremo. Es menor que igual que una constante por la norma de la f en el espacio L1. ¿Y cuál es esa constante? Pues la constante me ha salido 1 partido la raíz de 2pi. Pues ya está. Con que encontremos una constante es suficiente para decir que es un operador acotado. O sea que es un operador continuo. En particular, como estamos trabajando con esos espacios normados, podemos hablar de convergencia, ¿verdad? Es decir, nota, observemos que si la f sub n converge cuando la n tiene infinito
a la f en nuestro espacio L1, ¿verdad? Sería en la norma 1, ¿verdad? Entonces, por continuidad, ¿qué puedo decir yo? Como la f mayúscula es continua, si tengo una sucesión de puntos que convergen, entonces las imágenes, ¿qué le ocurre? Que también convergen, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces las imágenes que lo llamaríamos o bien la f caligráfica del f sub n o bien las f sub n gorrito y la f gorrito, ¿verdad? ¿Esto cómo converge? ¿Converge en qué norma? En la norma del Supremo, ¿verdad? Pero la convergencia en la norma del Supremo tenía un nombre. Era la convergencia uniforme, que es la convergencia fuerte y potente. Es decir, entonces hay convergencia uniforme, ¿dónde? En todo R. Es decir, que hemos obtenido un muy buen comportamiento de cómo conseguir información de la transformada de Fourier únicamente a partir de un dato muy concreto de nuestra función. Lo único que le pedí a la función original es que sea integrable, ya está. Y con eso hemos conseguido funciones continuas que convergen a cero y donde si hay convergencia en la norma 1, entonces hay convergencia uniforme en R, que es la convergencia fuerte. O sea que de puta madre, la verdad, lo que llamamos con la transformada de Fourier hecho. Y podemos hablar también justamente de que define un operador lineal acotado, que son los operadores interesantes para nosotros para estudiar en esta asignatura. Mira qué bien. ¿Qué nos falta por hacer? Vamos a estudiar algunas propiedades únicamente de la transformada de Fourier y de la transformada inversa. Son propiedades muy sencillas que tienen únicamente que ver con propiedades básicas de la integral con la que estamos trabajando. Entonces, vamos a estudiar algunas de ellas. Primera parte. Proposición. Vamos. La ponemos como proposición, pero de verdad que son relativamente sencillas. Entonces, se verifican las siguientes propiedades de la transformada de Fourier. Primera propiedad. Le voy a poner. ¿Con qué notación lo quieres poner? Me refiero. Ahora vas a ver por qué tengo una duda. Si nosotros cogemos, obviamente para que todo tenga sentido y poder definir transformadas de Fourier, la función a la que le aplico la transformada tiene que ser siempre una función de L1. Eso es lo único que me ha hecho falta para poder definir ese concepto. Lo más sencillo que puedes hacer es multiplicar por polinomio. Claro, el único problema es que si multiplico mi función por un polinomio, esa función resultante tiene que seguir siendo una función integrable, si no, no puedo definir su transformada de Fourier. ¿Vale? Entonces, si yo tengo inicialmente una función f de t, que no deberíamos poner f de t, pero bueno, lo vamos a poner para indicar que estamos haciendo referencia a la variable t, que es con la que estamos multiplicando este polinomio, ¿vale? O monomio en este caso. Si esta función es una función integrable en L1 de R, vamos, te lo digo porque el modo correcto de escribir esto, si no queremos escribir la variable t, que no deberíamos escribirlo, es poner puntito elevado a k por f pertenece a L1. Lo que pasa es que esto es muy feo de ponerlo. Por eso uno dice, no pasa nada, pon la variable, aunque no deberíamos poner la variable, ¿sabes? Porque cuando hemos puesto f está en L1, no hemos puesto f de t, hemos puesto la f sin su variable, pero bueno, ya está, no pasa nada. Entonces, si tenemos esta función que es la función multiplicada por este monomio, y esto ocurre, sea cual sea el k, que sea desde 0, 1, 2, hasta qué grado quieres, te dejo elegir. 3, no, 3 ya basta. Hombre, la letra. Bueno. Ah, vale. Más general, te dejo elegir la letra.
N, ¿por n, qué no? porque no hay nadie que no elija n, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos afirmar sobre la transformada de Fourier correspondiente? Sobre la f gorrito. Es que la f gorrito, fíjate una cosa. Imagínate que coges el k igual a 0, ¿verdad? Si k es 0, entonces la función es tu función normal y corriente. En particular, tu función normal y corriente es una función continua, ¿verdad? Continua con propiedades adicionales, pero continua. La pregunta es, si yo la multiplico por un t, si tú empiezas a hacer una especie de integración por partes, ¿verdad? Si haces integración por partes, ¿eso qué ocurre? Que para volver y recuperar tu función f, por así decirlo, querrías derivar el polinomio, ¿verdad? Pero si puedes integrar tu función f, es que has podido derivarla previamente. Entonces, tiene sentido el pensar, claro, cada vez que yo multiplico por una t, estoy añadiendo un grado de derivabilidad sobre nuestra función. Si esto puedo hacerlo 0, 1, 2 hasta n veces, tiene sentido que nuestra transformada de Fourier f gorrito no solo sea continua, sino que sea derivable de clase n. Es decir, estamos diciendo más porque no solo derivable, sino que además la última derivada que tengamos es a su vez una función continua. ¿Vale? Oye, además, si esta función es derivable, podemos calcular su derivada, ¿verdad? Entonces, si yo cojo la transforma de Fourier f gorrito y ahora la derivo, lo voy a poner en otro color para que veamos que hay una diferencia entre qué parte hacemos primero. ¿Cómo hacemos la derivada késima? ¿Cómo la pones tú? ¿Con paréntesis los dos sitios? ¿Solo en un lado? ¿En el otro? En los dos. Es decir, yo pongo nuevamente paréntesis k para indicar que esta Sí. es la derivada késima, ¿verdad? En un punto w, es decir, que esto sería lo mismo y lo queremos poner que expresar la derivada de la f a veces, de la f gorrito de w respecto de k, perdón, respecto de w k veces, ¿verdad? Con esta notación, ¿no? Entonces, con esa notación, ¿a qué coincide esta función? Es lo mismo que si cojo menos i t, todo eso lo elevo acá, cojo la función f de t, y aquí es donde no me gusta mucho esta notación, porque claro, a toda esta función tengo que calcular la transformada, ¿verdad? ¿Qué haces? Pones el gorrito así, chiquitito, y ese gorrito ¿a qué se aplica? ¿Solo a la t, solo a la f? ¿Cuál es la solución que cogieron esta gente? Dijeron, gorrito a todo. Ahí, gorrito bestia. ¿De acuerdo? El tejado de la casa que cubra completamente la función que aparece dentro. Y todo eso, la variable es la variable w. Y esto es para todo k, desde 0, 1 hasta n. Lo que digo es que esta es la notación con el gorrito. Si utilizas la notación con la F caligráfica, la notación de operador, entonces es verdad que a lo mejor te queda un poquito más bonito. ¿Por qué? Pues claro, con la notación de operador, esta parte de aquí, ¿qué sería? Cojo el F caligráfica aplicado a la F, ¿verdad? La F de t si uno quiere. Y toda esta función que le hago, la derivada késima en un cierto punto w, ¿verdad? Ujú. Y esta parte de aquí, ¿qué sería? Sería la transformada f caligráfica de toda esta función que es menos itk por la f de t, todo eso en el w. Es verdad que no hay gorritos tan grandes, que simplemente el gorrito grande lo soluciona diciendo pongo la f y pongo el paréntesis donde veo a qué función se le aplica. Pero bueno, va a gusto los colores. Segunda propiedad. Creo que no me va a caber, entonces voy a pasar a la siguiente. Segunda propiedad que tenemos sobre la transformada de Fourier. Bueno, ¿y si es al revés? Es decir, ¿y si la función f es la que yo conozco su buen comportamiento? Es decir, que sea de clase c sub n de r.
Pero hombre, además, ¿qué me hace falta para poder calcular la correspondiente transformada de Fourier? Que sea integrable. Entonces tengo que pedirle también que sea integrable. No nos estamos dando cuenta, porque bueno, un inciso. Este conjunto en realidad es su n de R intersección L1 de R. Este conjunto como tal, ¿qué conjunto sería? Nos ponemos súper tiquismiquis, súper tontitos con la notación. Este es el conjunto vacío. No sé. ¿Por qué? Porque C sub n de R son funciones. Pero Ah, L1 de R no son son funciones, clases. son clases de funciones. No es lo mismo. Cuando yo cojo f de t igual a t cuadrado, eso es una función de C sub n de R. Pero t cuadrado es un representante. Porque en L1 de R también está t cuadrado, pero vamos a cambiar en el 7 la función por menos 18. Y sigue siendo a lo mejor una función de L1 de R. ¿De acuerdo? Pero ya no sería una función de C sub n, porque esa función ya no es derivable. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, salvo esa apreciación en cuanto a que estás identificando la clase de equivalencia con el representante bonito que te interesa, ¿no? Todo va chupi guay. Entonces, si tienes que las funciones de clase C sub n y además las correspondientes derivadas k'ésimas son también integrables, y también están en el N1 de R para todo K desde, bueno, pues desde que empieza a derivar, desde 1, 2 hasta N, entonces, ¿cómo podemos relacionar las correspondientes transformadas? Es decir, yo cojo la derivada k'ésima y ojo, aquí a toda esta derivada k'ésima le hago la transformada, que no es lo mismo que antes. Antes hemos cogido la transformada y esa transformada la hemos derivado. No es exactamente lo mismo. El gorrito no aparece igual, ¿vale? ¿Se ve la diferencia? Entonces, si yo Sí. primero derivo y luego hago la transformada, ¿dónde? En un cierto punto W, ¿verdad? ¿Cómo lo relaciono con la transformada seca? Es decir, con el F gorrito de W sin derivar. Cada vez que tú derives, sale un IW fuera. Si derivamos K veces, sale IW K veces. Y esto es para todo K, desde 1, 2 hasta N. Vamos, que tiene todo el sentido del mundo, porque claro, cuando tú en la fórmula, que la teníamos, aquí, ¿verdad? Si tú derivas aquí respecto de t, ¿qué ocurre cuando tú derivas ahí respecto de t? Que sale un IW fuera, factor común, ¿verdad? Entonces por cada derivada que tú vayas introduciendo te va a salir ese IW, IW, IW de forma correspondiente. Ahí lo tenemos simplemente, ¿vale? Y simplemente para que veas que las propiedades son simplemente de hacer integración por parte y depende de si derivas la f o derivas la exponencial. Las dos propiedades que hemos visto son justamente fijándote la información correspondiente. Antes lo que deriva la exponencial, si aquí conoces información sobre la f, lo que derivas es la correspondiente f, integras lo otro, sale el otro factor fuera, entonces ya lo tenemos simplemente. Y vamos despejando. Pero el IW a la K dependería del signo, depende de cuántas veces derives, ¿no? Claro, por eso como sale un Ah, vale, vale. menos No, IW, porque no espera, me lo he has comido, puesto IW, es menos IW, ¿no? ¿O no? no, es solo IW. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a hacer la cuenta rápido en Sofía. Si tengo f, el f sub k, si tenemos el f de gorrito de w, ¿verdad? Y esto sería, o bueno, vamos a hacerlo, vamos a coger la derivada k'ésima, ¿verdad? Gorrito w, ¿esto qué sería? Constante
nos quedaría la integral entre menos infinito y más infinito. Tenemos la derivada késima en t, ¿verdad? Y todo eso por e elevado a menos i w t diferencial de t, ¿verdad? Ujú. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer integración por partes, ¿verdad? Entonces, cogemos como u nuestra fk de t, el diferencial de... no, vamos a coger al revés. Vamos a coger la u como e elevado a menos i wt. Entonces, el diferencial de u nos quedaría el menos i w elevado a menos i wt diferencial de t, ¿verdad? El diferencial de v nos quedaría fk de t diferencial de t. La v que nos quedaría. Prefiero que acuérdate que la forma de integración por parte luego sale un menos, la integral, y ese menos con ese menos se nos compensa, ¿no? Y ahora saldría v, sería, integramos esto, sería la fk menos 1 de t. Y ahora, ¿qué ocurre aquí? Salvo la constante, ¿no? ¿Qué nos quedaría? U por v, evaluado en todo esto, la exponencial gana, todo eso tiende a cero, ¿verdad? Menos la integral entre menos infinito y más infinito del v diferencial de u, es decir, del fk menos 1 de t menos iw Más elevado a uno, ¿no? menos iwt diferencial de t. ¿Vale? El K es más uno, ¿no? Porque Sí, si de V es FK, sí, vale, vale. estamos integrando en más uno, perdón. Perdón. No, en menos uno porque estamos derivando una vez menos. Exactamente. ¿No? ¿Cómo? Me refiero. A ver si no lo he puesto, si lo he puesto bien. Si aquí tengo la derivada segunda y aquí derivo, ¿qué derivada aparece? Derivada tercera, ¿verdad? Si en la izquierda tengo derivada Vale, vale, sí, sí. késima e Ujú. integro, aparece elevado a 1 menos la derivada. Sí, Entonces la sí. derivada, en lugar de derivar k más una vez, que sería volver a derivar, derivo una vez menos, que sería k menos 1. ¿Vale? Sí. Lo que quiero decir es que este menos que aparece aquí, con este menos, es el que se nos compensa y por eso sale al final el iw, y por eso nos queda solo iw, todo ello elevado a k. ¿Sí? Vale. Ujú, Que es únicamente porque en la forma de integración por partes sale luego ese menos con el menos de la integral. ujú. ¿Vale? Vale, vale. Ya te digo, las dos propiedades o todas estas propiedades son simplemente escribe la integral, integra o deriva la función o la exponencial, lo que te haga falta en este caso. ¿Vale? ¿Qué más? Tercera propiedad que tenemos aquí sería, bueno, ¿y qué ocurre cuando? Porque si te fijas aquí en la función, o lo que tú sabes de la función es que si la f es integrable, sabes el comportamiento que tiene la f gorrito, la transformada. Y sabes que la transformada al final va tendiendo a cero. La transformada. La pregunta es, ¿qué ocurre si la función tiene un mejor comportamiento? ¿Te acuerdas cuáles son esas funciones con mejor comportamiento que a partir de un cierto instante ya valían cero? Ahí hemos llamado, o le habíamos Indicador. puesto un nombre, ¿eh? in- Indicador. Función indicador. Vale, O eso me indica, característica. esa sirve para escribir mi función. Pero aquellas funciones que a partir de un cierto instante ya son automáticamente cero fuera de un intervalo, eran las que llamaban funciones de soporte compacto, ¿verdad? Mm, Entonces, si mi función es soporte compacto, si en realidad la función es prácticamente cero, excepto en un cierto trocito, vamos a poder obtener una muy buena información sobre la transformada. Es decir, si la función f es una función de L1 de R y realmente no hace falta que sea un conjunto compacto como tal, es decir, es suficiente que sea acotado, es decir, y se anula fuera de un intervalo acotado,
¿Y por qué hablamos de acotados? Porque en realidad en términos integrales, que tú hables del intervalo abierto 2,7 o del intervalo compacto 2,7 cerrado, me da exactamente igual. No hace falta que sea compacto per se, que sea acotado suficiente. Entonces, tenemos un muy buen comportamiento de nuestra transformada, es que la f gorrito es una función de clase de infinito de R. Y la podemos derivar tantas veces como nos haga falta. Precisamente porque lo que ocurre entonces es que esa integral que a priori podía darme problemas en todo R, no es en todo R, es simplemente en un intervalo. ¿Vale? No solo eso, sino que además somos capaces de estudiar cuál es ese comportamiento de regularidad o de hacer una cierta categoría de la regularidad de nuestra función. Pues dice, bueno, a ver, vale, si la función es de C infinito, no todas las funciones de C infinito son iguales. Los polinomios están en C infinito, las exponenciales están en C infinito. Y por ejemplo, las exponenciales tienen un comportamiento mucho más importante que el de los polinomios. Si hablamos, por ejemplo, de convergencia a infinito, aunque las dos son funciones infinitamente derivables y hacemos un límite en el infinito, la exponencial converge mucho más rápidamente que el polinomio o que una función trigonométrica. Claro, esa acotación a lo mejor en principio la perdemos, el decir acotación, esa categoría de cómo de buena es una función. Sin embargo, con las transformadas sí que somos capaces de recuperar en cierto modo esa información de la regularidad que tiene esa función. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo se relaciona la derivada con la transformada. Es decir, observemos que si yo cogía la derivada késima y a esta derivada késima a toda le hacía la transformada en un cierto punto w, ¿qué hemos dicho que ocurría? Que nos quedaba el iw, todo eso elevado acá, por el f gorrito. El gorrito un poquito menos. Por esta f gorrito, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice que ocurre entonces cuando el módulo de w tiende a infinito? Esto es la transformada de una función, ¿verdad? El lema de Riemann-Lebesgue que me dice que todo eso tiene que converger ¿a cuánto? A cero, ¿verdad? Esto es por Riemann-Lebesgue. Pero fíjate, es que el límite de la izquierda del todo, que es la transformada de la derivada késima, que sé que tiene que tender a cero por Riemann-Lebesgue, ¿qué ocurre? Esa transformada késima es el producto de dos cosas. De nuevo, por Riemann-Lebesgue, esta parte de aquí a qué tiene que tender. A cero, ¿verdad? Y la parte de la derecha a qué tiende. En módulo. A infinito, ¿verdad? Entonces yo sé que tengo un producto de dos cosas, un producto de infinito por cero, que el resultado final, ¿cuál está siendo? Cero, ¿verdad? Lo cual implica que la transformada tiene que tender a cero más rápidamente que esa potencia w elevado a k, si te fijas. Entonces, ¿cuánto o cómo de buena es esta aproximación o este límite? Lo puedes hacer tantas veces como veces sea tu función derivable, ¿verdad? Cuantas más veces puedas derivar, más veces puedes poner la k, ¿verdad? Y mejor información tienes sobre el comportamiento. Si tu función es únicamente 5 veces derivable, tú sabes que cuando cambies la k por 1, el f gorrito tiende a cero más rápidamente que el módulo de w elevado a 1. Si la puedes derivar dos veces, como esto sigue siendo cierto, sabes que la f gorrito tiende a cero más rápidamente que el módulo de w elevado a 2. Si tu función es 17 veces derivable, lo puedes cambiar la k por 17 y sabes que el f gorrito tiene que tender a cero más rápidamente que módulo de w elevado a 17. Eso es lo guay. Entonces, esto me permite obtener información sobre cómo de regular es mi función. Entonces, lo que vemos aquí es que cuanto más regular, y ojo, por regular entendemos derivable,
sea f más rápidamente tiende nuestra transformada f gorrito a 0. Entonces, ahí tengo una especie de control sobre ese comportamiento que tiene nuestra transformada y la función, cosa que a priori a lo mejor no lo podíamos manejar. ¿Vale? Más propiedades que tiene nuestra transformada de Fourier. Que de momento hemos hecho transformadas, por así decirlo, fuera de. Es decir, únicamente con propiedades que tiene la función. Pero podemos estudiar qué le ocurre a la función cuando hacemos transformaciones dentro del argumento de la propia función. Entonces, esa es la segunda línea de propiedades que vamos a tener. Es decir, proposición. Aquí. Bueno, ¿cómo lo he puesto antes? Verifica las siguientes propiedades. Venga, vale. Se verifica la siguiente. Propiedades. Verdad que podríamos haber puesto en 6, pero bueno. Las siguientes propiedades de la transformada de Fourier. Fourier. Otra vez propiedad 1. Podría ser propiedad 4, como digo, en vez de la 1. Que sería, vamos a estudiar qué ocurre cuando modificamos el argumento. Es decir, si cojo un parámetro A que sea positivo, entonces la transformada de Fourier. Vamos a poner f de at y a toda esta función le hacemos el gorrito. Estoy teniendo un déjà vu de cuando yo hice esta asignatura en la carrera y yo hacía la letra chica, chica, chica en los cuadraditos de los gorritos gigantes que tenía que hacer y que no me cabían vamos, era horrible. Lo pasé de mal con esto. Entonces, ¿qué ocurre con esta transformada? Vamos a pensar, ¿no? A ver qué pasa. ¿Quién sería la f gorrito de, bueno, la f de at, todo eso gorrito de w? Salvo constante, ¿verdad? Sería la integral y aparecería la f de at elevado a menos i wt diferencial de t, ¿verdad? Y yo no quiero que aparezca at, quiero que aparezca la variable simplemente. Vamos a hacer un cambio de variable. Si hacemos un cambio de variable, ¿qué ocurre? En lugar de at, quiero el qué? Que sea s, por ejemplo, ¿no? Entonces tú a esto lo vas a llamar s, ¿verdad? Si lo llamas s, ¿qué ocurre con los límites de integración? Hombre, me va a quedar mi constante, me va a quedar los mismos límites, ¿verdad? Porque como la constante a es positiva, cuando la t tiende a menos infinito, positivo por menos infinito sigue siendo menos infinito, y cuando la t tiende a más infinito, positivo por más infinito sigue siendo más infinito, ¿verdad? Vamos a tener nuestra f de s, ¿y qué ocurre aquí? ¿Aquí qué letra aparece ahora? Tienes que cambiar la t, ¿verdad? Si a por t lo llamas s, entonces Ese partido por A. claro, aquí aparecería e elevado a menos i w y s partido por a, ¿verdad? Y todo eso aquí un diferencial de quién? De diferencial de s es a diferencial de t, ¿verdad? Porque nos queda diferencial de s partido de a, ¿cierto? ¿Está ahí bien? O lo que es Sí, lo mismo, esta f de s en verdad la puedo poner como f de a por s partido por a. Y aquí tengo el elevado a s partido por a, ¿verdad? O sea que en realidad todo esto, ¿en qué variable está evaluado? Es que si lo haces así no te gusta, ¿verdad? Porque claro, no queríamos tener otra vez el a s partido por a, quiero tener solamente la s. Uf. ¿Y qué hago entonces? Ah, mira, este 1 partido por a lo saca fuera, ¿verdad? Esta a que está aquí dividiendo la saco fuera como 1 partido por a.
Y entonces la f gorrito la voy a evaluar ¿dónde? En lugar de en el punto W, en lugar de hacer S partido por A, vamos a hacer el punto W partido por A, porque puedo cambiar el punto W en el que estoy evaluando, ¿verdad? Entonces, esta F gorrito, ¿dónde se evalúa? No en W, sino en W dividido en 3. ¿Se entiende? Sí, en todo esto todavía tendrías delante el 1 partido de raíz de 2pi, todo eso, ¿no? O Sí, sea, sí, todas las simplemente no lo constantes ponemos. no han Vale, vale, cambiado, ¿sabes? todo. Vale. Exactamente. Vamos, ya te digo que esta es la demostración, pero que son demostraciones triviales. Si lo utilizas con la notación de la transformada, a mí me gusta más porque te permite más manejar bien esta información. Es decir, esto me está diciendo que hace la transformada f de quién? De la función f en at, y ahora yo evalúo en el w. Y eso me va a dar el 1 partido por a, y hago la transformada de f de t, pero evalúo en w partido por a. Y esto te permite controlar muy bien cuál es la función que colocas dentro y cuál es el argumento de tu transformada de Fourier. Y puedes jugar con eso sin ningún problema. ¿Qué ocurre con un desplazamiento? Es decir, aquí hemos hecho un escalamiento. ¿Qué ocurre cuando hacemos un desplazamiento? Es decir, la transformada cuando hacemos t menos... Dice menos, dice más, ¿no? Igual, un t sub 0. Y a todo eso le hago el gorrito en un cierto punto w. Eso nos va a quedar el qué. Fíjate, si haces ese mismo cambio de variables, ¿qué va a ocurrir? Que cuando ahora cambie, en lugar de multiplicar, va a aparecer en la exponencial el t menos el t sub 0, ¿verdad? Entonces va a salir ese t sub 0 fuera. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un e elevado a menos el iw t sub 0 por la transformada f gorrito evaluada en nuestro w sub 0 directamente, ¿verdad? W sub 0... W. ¿Vale? Que lo único que está haciendo es sacar el término extra del t sub 0 para afuera y ya está. Bien, hasta ahí o hace falta ponerlo. No, no, está bien, sí. Y tercera propiedad, que es una especie de proceso inverso, porque aquí, cuando haces un desplazamiento dentro del argumento, se transforma la transformada, o se convierte la transformada en una multiplicación por esa exponencial. ¿Qué ocurre si primero lo que multiplicas es la exponencial? Es decir, ¿qué ocurre cuando hacemos un e elevado? Ahí vamos a poner ahora el w para indicar que estamos multiplicando de la f de t. Todo esto le hacemos la transformada evaluada en el w. Que ¿cómo se traduce eso en la correspondiente transformada f gorrito? Se convierte en el desplazamiento de la transformada. Es decir, si primero desplazas y luego transformas, sale la exponencial. Si primero multiplicas por la exponencial y luego transformas, se convierte en el desplazamiento. Eso es lo que estamos diciendo aquí únicamente. ¿Bien hasta aquí? Sí. Si es cierto, aquí por ejemplo, esto es válido sea cual sea el t sub 0 que nosotros cojamos de R, y aquí igual sea cual sea el W0 que cojamos de R. Si te fijas, nosotros hemos hablado tanto de fórmula de transformada de Fourier como de transformada inversa de Fourier, lo cual nos hace pensar que el nombre de inversa no es elegido al azar. Alguien habla de inverso porque puedes recuperar el elemento inicial con el que estaba trabajando. Entonces, para llegar a esa relación que existe entre la función y su correspondiente transformada, vamos a estudiar una breve proposición que me da un buen comportamiento de simetría entre las transformadas. Es decir, posición que tiene únicamente que ver con aplicar Fubini y ya está. Posición dadas dos funciones f y g, que cojamos las dos de L1 de R, se verifica
que como tanto f y g son funciones de L1 de R, a las dos le podemos aplicar la correspondiente transformada de Fourier. Y ahora, las dos son de nuevo funciones. Entonces uno puede decir, ¿qué ocurre si yo cojo la función f con respecto a un cierto parámetro u? Y como la g está en L1, vamos a calcular la transformada g en el mismo parámetro u. Puedo multiplicar estas dos funciones e integrar estas dos funciones respecto de ese parámetro u. Y la pregunta sería, ¿y si lo hubiésemos hecho al revés? ¿Y si yo hubiese cogido primero la transformada f gorrito de u y hubiese multiplicado la g por ese parámetro u, y ahora todo esto lo hubiese integrado entre menos infinito y más infinito? ¿Qué ocurre con estas dos funciones? Pues ocurre que nos da exactamente el mismo resultado. Y aquí realmente lo único que estamos haciendo es algo relativamente inmediato, que es aplicar Fubini y ya está. Porque la transformada es una integral. Entonces, realmente como hay independencia de las variables, lo único que estamos haciendo aquí es intercambiar el orden de integración aplicando Fubini y entonces pasar la transformada de una función a la otra. Así de simple. Lo guay de esto es que aunque parezca, le podríamos llamar a lo mejor lema en vez de preposición, porque es lo que juega una parte fundamental para probar la fórmula de inversión. Entonces, ¿qué es la fórmula de inversión? Bueno, este resultado, por si acaso, como nota. Este resultado técnico nos permite probar fácilmente, probar la conocida fórmula de inversión. Que la fórmula de inversión lo que va a hacer es darnos precisamente la respuesta que estamos buscando de qué relación existe entre la transformada de Fourier y la transformada de Fourier inversa. Y para eso necesito un comportamiento adicional de nuestras funciones. Es decir, ponerlo ya aquí como un teorema, que nuestra fórmula de inversión, pero en el espacio en el que estamos trabajando, que es L1. En L1. Entonces, ¿qué nos dice esto de aquí? Sea f una función de L1 de R, porque esto es lo que nos hace falta para que exista su correspondiente transformada de Fourier. Claro, el problema es que entonces sabemos que la transformada de Fourier f gorrito existe, ¿verdad? Pero para que exista la transformada inversa, la función que yo le dé también tiene que ser de L1. Y si quiero aplicar la transformada inversa a la f gorrito, entonces a la f gorrito le tengo que pedir algo que inicialmente no le pedía. Y es que necesito que la f gorrito sea también de L1 de R. Oye, ¿y qué pasa cuando tenga una función integrable pero cuya transformada de Fourier no lo sea? Porque no puedes aplicar la fórmula de inversión. A ver qué le hacemos. Es decir, la fórmula de inversión no siempre va a funcionar bien. Únicamente cuando tengas un buen comportamiento de la transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso en el que sí que tenemos que la correspondiente transformada es también integrable, ¿qué nos está diciendo? Voy a decir como aparece en el libro, uno dice, claro, tú coges la transformada f gorrito y a eso le calcula la transformada inversa, que es el gorrito boca abajo, ¿verdad? De la t. Pues esto coincide con 100. Con la f de t. Ahora, el f gorrito boca arriba, el f gorrito boca abajo, a mí muchas gracias no me hace. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Quién es este f boca arriba, boca abajo? Realmente
primero estamos aplicando, hemos calculado La la f gorrito, composición, la sí, de transformada, y f a ver si le menos 1 y calculamos la inversa. Entonces, esto sería el 1 partido raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de la f gorrito de, hemos puesto w, con la e elevado a i wt, y ahora integramos respecto de w. Esta es la transformada inversa ¿de qué función? De la función f gorrito, que es la transformada de Fourier de la f, ¿vale? Y eso es lo que me dice el teorema, que coincide con la función original, ¿vale? Ojo, ¿dónde coincide? No coincide siempre. Eso coincide, o esta igualdad es cierta en cada punto donde, cada punto, vamos a especificarlo, en cada punto T perteneciente a R, donde f sea continua. Ese es el comportamiento adicional que tengo que pedir a esa función para garantizar esa igualdad. ¿Vale? Entonces, va a haber cierta casuística en la que sí que vamos a tener ese buen comportamiento. Y tenemos dos corolarios que son muy sencillitos. Es decir, por un lado, el corolario número 1 sería, bueno, ¿qué pasa cuando mi función es continua e integral? Es decir, sea f una función continua en R e integrable con 1 de R, tal que la f gorrito, su transformada de Fourier, es también integrable. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de inversión? Que la función f de t coincide con el 1 partido la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de la f gorrito de w elevado a i wt diferencial de w. ¿Para qué valores de t? Es decir, esto es lo que pondríamos como la f transformada de la otra transformada de la t. ¿Vale? ¿Para qué valores de t? Para todo t perteneciente a R. O sea que puedo expresar la función a partir de una integral sobre su transformada. Y resulta que la transformada era una función que dependía de, de la otra, de una integral de la función. ¿De acuerdo? Además, vamos a pedir lo mismo, pero vamos a tener otra consecuencia corolaria. Es decir, del mismo modo, decir, sea f una función continua e integrable en el E1 de R, tal que la f gorrito está también en el L1 de R. Sí, me podría haberlo puesto como dos, un único colorario. Entonces, fíjate lo siguiente. ¿Qué ocurre si tú, en lugar de transformar y hacer la inversa, si tú transformas dos veces? Si tú haces f gorrito y un gorrito y otro gorrito de t. Si haces el gorrito una vez, ¿qué función obtienes? Una función de estoy integrando la función f de t multiplicada por e elevado a i omega t, ¿verdad? Entonces, si yo ahora hago la transformada, ¿qué le pasa? tienes otro factor de i omega t. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? Porque fíjate, si yo transformo la transformada, ¿verdad? Por definición, ¿esto qué sería? La segunda transformada es 1 partido la raíz de 2pi
por la integral entre menos infinito y más infinito. ¿A qué función estoy haciendo la transformada normal y corriente? A la f gorrito, ¿verdad? Ujú. Pero como estoy haciendo la transformada normal y corriente, tengo que multiplicar por quién. Aquí no pondría f de w, ¿verdad? Ah, Pondría la f ujú. de... Bueno, voy a dejarlo con la w, ¿vale? Le pondría la e elevado a menos Menos. y Ujú. wt, ¿verdad? E integraría respecto de... ¿Quién? A respecto de w, ¿verdad? Sí. ¡Ojo! Esto se parece un huevo a esta parte de aquí, ¿verdad? Esta integral y esta de aquí son prácticamente iguales, ¿no? ¿Qué es lo que ha Ujú. cambiado de aquí abajo a aquí arriba? Sí, el signo. ¿El signo de quién? De esta parte, ¿verdad? Ujú. Esto lo podría escribir yo como e elevado a i w menos t. Entonces aparecería el f gorrito, gorrito inverso de menos t, o lo que es lo mismo, la f en menos t, ¿verdad? Habla de sí que transformar dos veces no me da la función f original, me da la función f de menos t, sea cual sea el t que yo coja. ¿Vale? Esta cuenta de aquí en medio, no hace falta que la ponga, esta cuenta de aquí en medio es la demostración. Que es una tontería, ¿no? Pero bueno, que sepas que tenemos ese buen comportamiento. Pero, si te fijas aquí, nosotros, ¿cuál ha sido el requerimiento fundamental para poder hablar de transformada de Fourier? El requerimiento fundamental ha sido que mi función sea integrable. Bajo condiciones extra, puedo tener la fórmula de inversión. ¿Cuál ha sido la condición extra? Que la transformada de Fourier como sea también. También Integrable integrable. también. Pero si te fijas, en ningún momento hemos dicho, oye, ¿cuándo es la función la transformada cuando es integrable? Yo sé que es acotada. Y si te fijas, el operador transformada de Fourier me da un operador lineal y acotado, pero que va de L1, pero no va a L1. Va a las funciones continuas que convergen a cero. Eso no es exactamente integrable. No tiene por qué ser integrable. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, cuidado. ¿De acuerdo? Entonces me dices, ¿qué garantía tengo yo de que efectivamente al final yo tenga una función integrable? Ninguna. La pregunta es entonces, vale, ¿qué puedo pedirle a mi función para que sea integrable? Pues fíjate, vamos a pedir lo siguiente. Básicamente con un poquito de buen comportamiento, ya vamos a ser capaces de garantizar que la transformada de Fourier es una función de L1. Y ese poquito de buen comportamiento es que existan algunas derivadas con buen comportamiento de integrabilidad de tu función f. Es lo siguiente, es decir, posición, aquí, sea nuestra función f. Vamos a pedirle más que sea de clase 2, es decir, clase C2 de R, tal es que, o tal que, tanto la f' y la f segunda, que son las funciones que sé que puedo derivar, son funciones integrables. Entonces, con eso es suficiente para que yo pueda garantizarte que tu transformada de Fourier también es una función integrable y, por ejemplo, puedes aplicar la fórmula de inversión, etc. Únicamente con alguna derivada, que es curioso, cuanto menos. ¿Por qué? ¿Te fijas? Esto tiene que ver únicamente con el lema de Riemann-Lebesgue, el lema de Riemann-Lebesgue y las demostraciones que hemos hecho previamente sobre el comportamiento. Es decir, demostración, recordemos que cuando hemos cogido nuestra f derivada segunda y a todo eso le hacemos el gorrito en un cierto punto w, hemos visto que ¿qué nos quedaba aquí? Nos quedaba el iw cuadrado por la f gorrito de w, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el iw cuadrado es simplemente menos w cuadrado f gorrito
de W, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que cuando el módulo de W tiende a infinito, por Riemann Lebesgue, ¿a qué tendría todo esto? A cero, ¿verdad? 0. Pero si tiende a cero, vamos a aplicar la definición, ¿verdad? Y es que, entonces, ¿qué ocurre? El módulo de W está tendiendo a cero, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces, lo que me está indicando esto, ¿qué es? Que sea cual sea la constante m mayúscula mayor que cero, bueno, a poner la definición, bueno, digo la definición epsilon. Vamos a cambiar un poquito de cómo viene el libro porque vamos a hacer la definición completa, ¿de acuerdo? ¿Qué significa límite en el infinito? Significa que da igual lo grande que tú quieras tu constante m mayúscula, ¿verdad? Para cualquier valor m mayúscula, tal que, bueno, si quiero que tienda a cero, es que este es el límite, ¿no? Para todo epsilon mayor que cero, existe una m mayúscula mayor, en este caso, que cero, tal que para todo módulo de m mayor que m mayúscula, mayor igual que quieres poner, me da igual. ¿Qué ocurre? Se tiene que... ¿Qué ocurre con esta función de aquí? Que el módulo, ¿verdad? El módulo del menos w f gorrito de w menos el límite que es cero es menor que ¿cuánto? Menor que epsilon, ¿verdad? En particular, esto que me está diciendo, que el módulo de f gorrito de w es más chico que epsilon partido el módulo del w, ¿no? ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, Sí. elijo, porque esto sea cual sea el epsilon, si cojo epsilon igual a 1, porque me queda bonito, entonces, si tomamos epsilon igual a 1, obtenemos que nuestro f gorrito de w es menor que 1 partido módulo de w cuadrado para todo módulo de w que sea mayor o igual que una cierta constante m, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasa a esta función de aquí? Que esta función, ¿cómo es? Es una función integrable, ¿verdad? Ujú. Entonces, si esto es menor que algo que es integrable, cuando integro la f gorrito, eso es más chico que la integral del 1 partido módulo de w y eso es finito. Por lo tanto, como mi función f gorrito, también integrable. Es decir, luego la f gorrito está en L1 de R. Por eso únicamente nos ha hecho falta hasta la segunda derivada, para tener aquí la acotación con el 1 partido módulo al cuadrado, que viene precisamente de las propiedades que teníamos de la transformada con la derivada. ¿Vale? O sea que el momento en que tienes una función que es derivable y que las derivadas hasta orden 2 son también integrables, ya tienes que tu transformada de Fourier es perfectamente integrable y todos los resultados que hemos visto hoy son aplicables. No solo eso, sino que la transformada de Fourier lleva muy bien con una operación que hemos visto en la lección anterior. ¿Cuál es esa elección? Aquí estamos haciendo todo mediante integrales de funciones, ¿verdad? Y había una operación que, dadas dos funciones, me permitía expresar esas dos funciones mediante integrales, que era la La convolución. convolución. Pues resulta que la convolución es el modo bonito de transformar la multiplicidad de la transformada. Es decir, tenemos los siguientes dos resultados. Aquí en dos. Proposición.
sean f y g pertenecientes a L1 de R. Entonces, por un lado, si hablamos de la transformada de Fourier, como f y g son funciones integrales, hemos dicho, ojo, no era necesario tener funciones integrales para definir la convolución, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que si teníamos funciones integrales, entonces seguro que la convolución también estaba en L1. Eso mismo no ocurre con la transformada de Fourier. Para la transformada de Fourier sí que necesito que las funciones sean integrables. ¿Y eso significa que la transformada es integrable? No, señor. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿De acuerdo? Pero, como f y g están en L1, yo puedo construirme el producto de convolución f con g, que va a ser también algo que está en L1. Y como es algo que está en L1, a todo este producto de convolución puede calcularle la transformada de Fourier en un cierto W. Es cierto que no me va a quedar exactamente el producto de la transformada de f en W por la transformada de g en W. ¿Por qué no exactamente? Porque si te fijas, en la parte de la izquierda hay una transformada que tiene un factor 1 partido raíz de 2pi. En la derecha hay dos transformadas, cada una tiene un factor 1 partido raíz de 2pi. Entonces en la derecha hay un factor extra. ¿Qué hacemos? Hacen iguales, pero falta aquí este factor raíz de 2pi. ¿Vale? Esto que ocurre para la transformada de Fourier también ocurre para la transformada inversa. Es decir, si yo cojo f, producto de convolución con la g, y hago la transformada inversa, pero en el t, nos va a dar la transformada inversa de la f en el t, producto la transformada inversa de la g en el t, con ese factor raíz de 2pi multiplicando para todo t perteneciente a R. Entonces, lo guay es que el producto de convolución es, por así decirlo, como la propiedad multiplicativa, la operación multiplicativa que tenemos cuando hablamos de transformada de Fourier. No es cierto que la transformada de un producto sea el producto de la transformada. Y es cierto cuando se toma justamente el producto de convolución, tanto para la transformada como para la transformada inversa. Para que ese es el modo correcto o esperable, por así decirlo, de trabajar con las transformadas para separarlo en distintas funciones. Y esto es todo lo que tenemos que saber de momento con la transformada de Fourier en L1 de R. El próximo día lo que vamos a hacer va a ser trabajar con la transformada de Fourier, pero en un nuevo espacio que va a ser L2 de R, analizar qué nuevas propiedades tenemos y luego un nuevo tipo de transformada. ¿Vale?